¿Cuánto tiempo tomará depositar cada uno de los siguientes con una corriente de 100 amperios? Nos dan la masa o la cantidad de sustancia de la sustancia clave. Lo primero que debemos plantear son las ecuaciones químicas y en este caso sería una reducción, una absorción de electrones. Entonces, en el primer caso tendríamos aluminio 3 más, que debe absorber 3 electrones para obtener aluminio sólido. En el segundo caso tenemos níquel 2 más, que debe absorber 2 electrones para convertirse en níquel sólido. Y finalmente tendríamos plata más, más un electrón para producir la plata sólida. Una vez que tenemos las ecuaciones de ionización, simplemente debemos ejecutar algún teorema. En este caso, vamos a emplear factor de conversión y sustitución algebraica. El factor de conversión vamos a emplear el que se propuso en la parte teórica. Pero en la parte teórica, el factor de conversión propuesto va desde la cantidad de electricidad a la masa de sustancia. Pero en este ejercicio está dispuesto de forma inversa. Por lo tanto, lo que voy a hacer es plantear que todo este factor de conversión me da la masa de sustancia. Y lo que voy a hacer con este factor de conversión es manipularlo como si fuera una cuasi ecuación. Y lo que voy a despejar es el tiempo. Por lo tanto, lo primero que hago es mover este factor de conversión al otro lado de la igualdad, pero de forma inversa. Entonces sería un mol de sustancia multiplicando y la masa molar dividiendo. Luego seguiría el siguiente factor de conversión, que son los números estequiométricos. Número estequiométrico del electrón multiplicando, número estequiométrico de la sustancia dividiendo. En el siguiente paso sería carga de Faraday multiplicando por cada mol de electrones dividiendo. Y en el último paso tendríamos, penúltimo paso, un segundo por amperio multiplicando sobre un culombio dividiendo. Eso quiere decir que en el primer término voy a plantear un cociente entre la masa de sustancia y la cantidad, la intensidad de electrón. Una vez que tengo esto, ya sé que este nuevo factor de conversión me va a dar el tiempo. Así que simplemente seguirlo. Entonces, pues manos a la obra. En el primer paso voy a plantear el cociente entre la masa de sustancia, 1 kilogramo, pero la pregunta es ¿cuál sustancia? Pues evidentemente aluminio, sólido. Como un factor de conversión, 5, es decir, valor, unidad e identidad de sustancia. Esto va a ir dividido entre la intensidad eléctrica, es decir, los 100 amperios. Y esos 100 amperios van a corresponder a la reacción. En el siguiente factor de conversión vamos a ver desde la masa del aluminio a los moles del aluminio, o en este caso los kilomoles. Entonces tendríamos kilogramo a kilomol. El kilomol llevaría la unidad teórica y la cantidad de kilogramos presentes corresponden a la masa molar, 26.98, dado que el aluminio metálico se asume como una sustancia monoatómica. En el siguiente paso vamos a plantear el ratio estequiométrico, que va desde kilomoles de sustancia a kilomoles de electrones. Entonces, el número estequiométrico del aluminio es un 1 y el número estequiométrico del electrón es un 3. En el siguiente paso debemos tener esto en moles de electrones, y como lo tengo en kilomoles de electrones, debo hacer la conversión. 1 kilomol de electrón a 1000 moles de electrones. Ahora sí, como lo tengo en moles de electrones, puedo hacer la relación que iría entre moles de electrones simples a 96.485 coulombios de reacción. Lo último que quedaría es la relación de unidades unitaria, es decir, un coulombio de reacción está relacionado con un segundo de reacción multiplicado por un amperio de reacción. Una vez que tenemos esto, podemos hacer el análisis dimensional. Kilogramo que multiplica, kilogramo que divide. Kilomol de aluminio que multiplica, kilomol de aluminio que divide. Kilomol de electrón que multiplica, kilomol de electrón que divide. Mol de electrón que multiplica, mol de electrón que divide. Coulombio de reacción que multiplica, coulombio de reacción que divide.
amperio de reacción que divide, amperio de reacción que multiplica, se cancela y el resultado se expresa en segundos de reacción, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar esta aritmética. 3 por 10 elevado a la 3, muevo a la derecha, por 96.485 sobre, abre paréntesis, 100 por 26.000 no, por 26.98. El resultado lo debemos redondear a dos cifras significativas, así que muevo el punto como decimal 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto sería 1.1 por 10 elevado a la 5. Por lo tanto, el resultado para el primer escenario es 1.1 por 10 a la 5 segundos de reacción. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente repetir este procedimiento, pero lo que voy a hacer es cambiar la sustancia de aluminio a níquel. En lugar de kilogramos serían gramos, por lo tanto ya no serían kilomoles, sino moles, serían gramos. Aquí cambiaría a la masa molar del níquel, es decir, níquel 58.69. Aquí cambia el número estequiométrico porque ya no sería con respecto al aluminio, sino con respecto al níquel, y el número estequiométrico del electrón en esa ecuación es un 2. Este factor de conversión ya no se necesita porque ya esto ya no está dado en kilomoles, sino en moles simples. El resto sigue tal cual. En el análisis dimensional, para repasarlo, nos daría lo siguiente. Gramos de níquel que multiplica, gramos de níquel que divide. Moles de níquel que multiplica, moles de níquel que divide. Moles de electrones que multiplica, moles de electrones que divide. Coulombios de reacción que multiplica, coulombios de reacción que divide. Amperios de reacción que divide, amperios de reacción que multiplica, se cancela. Y el resultado pues se expresa en segundos de reacción. Así que simplemente es operar esta aritmética, que sería 2 por 96.485 sobre, abre paréntesis, 100 por 58.69. El resultado de dos cifras significativas sería 33 segundos. Para el siguiente escenario, lo que voy a hacer es tomar este mismo procedimiento, pero borrando el paso, sustituyendo aquí gramos por moles. Elimino este paso de acá y serían los moles de la sustancia, que en este caso no es níquel, sino plata. Entonces, una vez que tengo ese planteamiento, iríamos desde moles de plata, multiplicando a moles de plata, dividiendo directamente al ratio estequiométrico. Lo único que hay que hacer es cambiar el número estequiométrico del electrón porque vamos a la tercera reacción de reducción y solo tendríamos un electrón por cada mol de plata. En este caso, pues ya tendríamos esto. En el análisis dimensional sería lo siguiente. Mol de plata que multiplica, mol de plata que divide. Mol de electrón que multiplica, mol de electrón que divide. Coulombio de reacción que multiplica, coulombio de reacción que divide. Amperio de reacción que divide, amperio de reacción que multiplica, se cancela y por lo tanto se expresa en segundos de reacción. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética, que sería 96.485 sobre 100. Resultado a dos cifras significativas, no mentiras, aquí no es un 1 sino un 5. Entonces debo corregir acá. Es 5 por 96.485. Ahora sí, ese 5 está a dos cifras significativas, así que ofrezco a dos cifras significativas la respuesta. O sea, 4.8 por 10 elevado a la 3. Entonces, estas serían las respuestas empleando, la técnica de factor de conversión para esta electroestequiometría, que vamos a denominarla como la técnica clásica. Ahora voy a resolver este mismo ejercicio, pero empleando la técnica de teoremas de álgebra. Así que, pues, simplemente es invocar el teorema correspondiente dado en la parte teórica. Al igual que con el factor de conversión, en la parte teórica lo establecí con respecto a la masa, pero este ejercicio me lo está pidiendo con respecto al tiempo. Así que lo que hago es despejar. La masa molar pasa a dividir, el ratio estequiométrico pasa al otro lado de la ecuación, pero dividiendo el orden de las sustancias. Es decir, si del lado derecho es sustancia sobre electrón, del lado izquierdo sería electrón sobre sustancia. La intensidad eléctrica pasa a dividir, la constante de Faraday pasa a multiplicar y expresamos la ecuación de forma elegante.
con lo cual obtenemos el teorema desde la masa, que me resuelve los primeros dos ejercicios. El tercero, para cantidad de sustancia, simplemente sustituir masa sobre masa molar por la cantidad de sustancia. Y ahí obtendríamos el teorema para cuando nos dan moles. Así que es simplemente seguir las fórmulas. Entonces, para el primer caso, comenzamos. El ratio estequiométrico será el número estequiométrico del electrón, para el primer caso es un 3, sobre el número estequiométrico de la sustancia, aluminio metálico, que es un 1. La masa dada del aluminio metálico es 1 kilogramo. Pero, en este caso, como necesito tenerlo en gramos, lo que voy a hacer es sustituir kilo por lo que vale en términos de una potencia base 10, que es 10 elevado a la 3. Sustituyo la masa molar del aluminio, cuyo valor era 26.98 en unidades de masa molar, es decir, gramo multiplicando mol dividiendo. Luego viene la constante de Faraday, 96.485, pero en sus unidades reales, que son coulombio sobre mol. Y finalmente la intensidad eléctrica que nos da el enunciado, 100 amperios. En el análisis dimensional nos faltaría sustituir coulombio por el producto amperio por segundo. De esa manera obtenemos lo siguiente: gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide una división, mol que divide, amperio que divide, amperio que multiplica se cancela. Segundo es la única unidad que permanece y segundo es unidad de tiempo, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar la aritmética. 3 por 10 elevado a la 3, el 1 lo ignoro en el cálculo, pero me marca las cifras significativas como 2. Por 96.485 sobre, abre paréntesis, 26.98%. El resultado a dos cifras significativas sería 1, 2, 3, 4, 5, 1.1 por 10 elevado a la 5. Entonces, esta sería la primera respuesta empleando el algoritmo de teoremas. Para el segundo escenario tendríamos el ratio estequiométrico del número estequiométrico del electrón, que sería un 2, sobre el número estequiométrico de la sustancia, que es níquel metálico, o sea un 1. La masa dada de la sustancia en este caso es 1 gramo. La masa molar en este caso sería lo que tomamos, o sea 58.69 con la otra técnica, pero expresada en las unidades de masa molar, gramos sobre mol, multiplicado por la constante de Faraday, que la vamos a tomar como 96.485 en unidades de amperio por segundo sobre mol. Finalmente, la intensidad eléctrica vuelve a ser 100 amperios. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide una división, mol que divide, amperio que divide, amperio que multiplica, se cancela. El resultado se expresa en segundos, que es unidad de tiempo, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética a dos significativas. 2 por 96.485, ignoro los unos, divido entre, abre paréntesis, 58.69%. El resultado a dos cifras significativas sería de 33 segundos, que nos da la segunda solución. Para la tercera solución comenzamos con el ratio estequiométrico. El número estequiométrico del electrón en la tercera, la de la plata, es un 1. El número estequiométrico de la sustancia, la plata metálica, también es un 1. Por lo tanto, en un ratio 1 sobre 1, el ratio estequiométrico se puede cancelar analíticamente. Luego vendría la cantidad de sustancia dada por el ejercicio, 5 mol, dos cifras significativas, multiplicado por el mismo término de los ejercicios anteriores, la constante de Faraday en unidades de amperio por segundo sobre mol, dividido la intensidad eléctrica dada en el enunciado. Así que lo único que queda es operar la aritmética y el análisis dimensional, mol sobre mol, amperio sobre amperio, el resultado da en segundos, y insertamos en la calculadora 5 por 96.485 sobre 100. El resultado sería de 4.8 por 10 elevado a la 3, con lo cual alcanzamos
las tres respuestas por la técnica de teoremas algebraicos, que si se dan cuenta son los mismos resultados que se obtienen mediante el factor de conversión. Así que por ambas técnicas se obtienen los mismos resultados para este problema de electroestequiometría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Recuerde que si se interesa por de dónde salen las fórmulas, puede consultar en la esquina superior derecha o en la descripción del video, donde encontrará el enlace al archivo PDF que contiene la parte teórica de este curso. Y nos vemos en una próxima oportunidad.